Listo. Entonces, Ok. entonces nosotros teníamos las siguientes letras griegas para, para asociar a las derivadas. O sea, lo que nosotros queríamos es ver las razones de crecimiento o decrecimiento de una acción, del precio de una acción. Entonces, nosotros teníamos modelado a ese sub T una parte de la pérdida, una parte de la ganancia, y lo ponderábamos, ¿cierto? Y llegamos a esas ponderaciones que nos daba la fórmula de Black and Scholes. Sí, algo Listo. así. Ahí vamos. Y veíamos dos cosas. La primera es que, a ver, a ver, rápidamente recordamos, hacemos recordar súper rápido. Ta. Chun, 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 chun. Bueno, entonces acá. Nosotros teníamos que la primera letra que nosotros veíamos era la delta. Y la delta me daba crecimiento de crecimiento con respecto al precio de la acción. Entonces es la derivada de la ganancia con respecto al precio de la acción. Y eso es lo que llamamos el delta. Y Sí. nosotros demostrábamos que esta simplemente la función de conexión de el de 1. Que la función de conexión lo único que hace es este de 1, que es una razón entre 0,5, si sube más de 0,5 o baja más de 0,5. Y este sí lo que hace es conectarme esa ponderación con una ponderación real. Eso es lo que hace la conexión, el valor de conexión. Entonces nosotros teníamos, la fórmula de Black and Scholes nos dice que el costo de la ganancia de la acción es el precio de la acción ponderado con la ganancia menos el costo inicial por la razón de el contrato menos el tiempo en donde voy, multiplicado por el factor de conexión por la pérdida. ¿Sí? Entonces, Ujú. digamos que uno gana es con respecto a cuando esto sube y uno pierde es cuando uno pierde es con respecto a esto. Y uno pierde con respecto al valor que pagó inicialmente. Sí. Y listo, teníamos eso. La idea que es, la idea es ganar más, ganar más. Esa es esa es la idea. Ok, no, súper claro. Entonces nosotros demostramos que la derivada de C con respecto al precio de la acción es igual a. Esto no depende del precio de la acción y el precio de la acción es la variable y esto es una constante con respecto al precio de la acción. Luego queda la constante. Ahí va, ¿cierto? Y ese era delta. Entonces esa era una afirmación que nosotros demostrábamos y era la siguiente. Afirmación. La derivada de la ganancia con respecto al precio de la acción es igual a phi de la ganancia con respecto al precio de la acción es igual a phi de 1. Y la demostración era derivar directamente, ¿no? Nosotros derivamos Derivar directamente. toda la función de la ganancia. Exacto. ¿Y qué es lo único que depende de esta parte, sí o no? Ujú. Entonces acá la derivada de 0 y la derivada de la variable que yo quiero ver con respecto a la constante es la constante. Entonces, bueno, esa es la primera afirmación que digamos. Y a este señor lo llamamos delta. Sí, sí. Listo. Ahora vamos a ver el factor de conexidad. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si va a haber un precio, una ganancia máxima o una ganancia mínima. Entonces, esa es la segunda afirmación que nosotros veíamos la vez pasada. La afirmación es que
Y por ejemplo, esa se usaba cuando nosotros veíamos que este era como muy parecido a cero y no era claro, crecía o decrecía la ganancia de la acción. Entonces lo que nosotros usábamos era el criterio de la segunda derivada, que nos dice que si este es mayor que cero, entonces hay un mínimo, y si es menor que cero, hay un máximo. Y, Ok, sí. y la afirmación es que esta segunda derivada es 1/s raíz de 2 pi sigma raíz de t menos t exponencial de menos de 1 al cuadrado sobre 2. Eso es lo que nos, esa es lo que nos dice si hay una ganancia o una pérdida. ¿Listo? De 1 cuadrado sobre 2, ¿sí? De 1 cuadrado sobre 2. De 1 cuadrado sobre 2. Y esa es la letra que llamábamos K. Eso fue lo que decimos la vez Ah, sí. pasada, lo vimos con un poquito más de Esa detalle, es pero gamma. Esa letra es gamma, sí. esa letra es gamma. Ajá. Esta Ok, es listo. delta y esta es gamma. Vale. Ahora nosotros dijimos, bueno, nos falta ver cómo es el factor de decaimiento o de crecimiento con respecto al tiempo. Entonces, con respecto al tiempo, sí, las expresiones van a ser un poquito más fuertes, pero van a ser con respecto a D2. Entonces va a ser algo más Ujú. interesante. Entonces vamos a ver con respecto al tiempo. Ese va a ser una parte del tema de hoy con respecto al tiempo. Estas son con Entonces, respecto al precio y las otras son con respecto al, al tiempo. Muy bien. Respecto al al precio de la tiempo. acción en el tiempo T, y esas son con respecto al tiempo. Bien. Entonces vamos a ver la primera afirmación de hoy. Esa afirmación no la voy a demostrar, pero dice lo siguiente. La derivada de la ganancia con respecto al tiempo es igual a S exponencial de menos de 1 al cuadrado sobre 2 por sigma sobre 2 raíz de 2 pi raíz de t menos 1, que es la misma expresión que nosotros tenemos acá. Si nosotros vemos exponenciales, Ujú. sobre, es similar, salvo que acá el s va multiplicando, más Ok. rk exponencial de menos r t menos t, todo multiplicado por la función de conexión con respecto a d. Ah, o sea, está sobre T menos T minúsculo, ¿cierto? Menos t menos t minúsculo. T es el tiempo del contrato europeo y t minúsculo es el tiempo en donde está el precio de la acción, en ese momento, como yo. Ok. Entonces, veamos, analicemos un poquito eso. Nosotros acá tenemos la ganancia con respecto al tiempo. Entonces vemos que Hay una pregunta, esa función, uy, esa función de T2, ¿esa está dividiendo el exponencial o? no, esta está multiplicando. Dame, Ah, esa está multiplicándolo. sí, dame un segundito y lo paso mejor. Ok. Vamos a pasar para este lado. Vamos a borrarlo acá. Vamos a subirlo un poquito más y ya lo organizamos. Listo. Multiplicado por pi de 2. Ya. Entonces, analicémosla un poquito. Analicemos un poquito la derivada de la ganancia Contando con, TT. Eso. con respecto al tiempo. Eso. Analicémosla un poquito. Acá nosotros tenemos que la ganancia está multiplicado por un exponencial, que es positivo, y por una varianza que es positiva. O sea que es proporcional al crecimiento del precio de la acción. Ujú. ¿Sí? Y ahora nosotros tenemos que esta ponderación es, es, um, es negativa, porque esta es la pérdida, ¿cierto? De 2 asociado a la pérdida, de 1 asociada a la ganancia. Entonces nosotros vemos que se le quita la razón de interés
multiplicado por el costo inicial y por el exponencial. Entonces ahí, este es el factor de interés que uno ve y acá se le quita multiplicado por la función de pérdida. Entonces, la función de ganancia igual asociada al precio de la acción y la función de pérdida asociada al precio que se compró. O Sí, sea, el precio que se compró se va quitando, se va quitando, se va quitando. Entonces, es decir, si tú compras una acción en 50.000 pesos o 500.000 pesos, no sé, un caso hipotético, y no hace nada, no genera ni nada, nada. Pero entonces a ti te van a cobrar un interés y vas a ir perdiendo. Aunque mm, no pierda, no baje el precio de la acción y recibes acá 480.000 pesos. ¿Por qué? Por la tasa de interés. ok, Entonces, sí, tiene mucho sentido esto. Tiene sentido de que el costo con respecto al tiempo, la ganancia con respecto al tiempo, sea sí. Creo proporcional que al precio de la acción. lo que hace referencia ahí, digamos, en la función de Black and Scholes, que es la C, es el precio de una opción CAL. Entonces, solo por tener esa opción, que es como una especie de contrato, eso es lo que genera la prima. Ok. Eso es lo que La genera prima es la como... ganancia, ¿cierto? La prima es la parte negativa. Es como lo que yo tengo que pagar por acceder al Ah, derecho ya, 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 ya. de comprar una acción, Ok. de un call. Prima se Esa, llama. Listo. sí, sí, sí. Se debe a la prima y se da al precio de la acción. Ok. O sea que la parte, el interés multiplicado por el precio original y la exponencial menos la razón de, de interés, esto va asociado a esa prima. O sea, la prima es el interés que yo pago, ¿sí? Ujú, sí. Ok. Muy interesante, no sabía eso. Listo, a tratar de usar prima. Y el otro es más sencillo. Ah, la otra. ¿Y esta letra cómo se llama? ¿Esta cómo se llama en griegas? Esta se llama la teta. Se llama la Mm, teta. Entonces está la delta, que es la variación de la ganancia con respecto al precio de la acción. La segunda derivada, que es la gamma, la teta. Y después de la teta vamos a pasar a la rho, que la rho es simplemente esa segunda derivada, a ver si es para arriba o para abajo, para dónde se va. Entonces, ok. entonces, vamos a ver, si resulta que esta nos da muy cercana a cero, quiere decir que esa vaina se estabilizó. O sea, hay un máximo o hay un mínimo, ¿cierto? Mm, Si eso nos da muy cercano a cero, uy, estamos próximos a llegar a un máximo o mínimo. ¿Cómo vamos a ver si es un máximo o mínimo? Pues con la siguiente afirmación. La segunda derivada de la ganancia con respecto al precio de la acción es igual a K por T menos T exponencial perdón, con respecto al tiempo. Exponencial de menos R, T menos T, multiplicado por phi de 2, ¿vale? Phi de 2. Entonces, si nosotros miramos, acá, ¿qué depende de T? Entonces vamos a ver a ver, ¿cómo es que sería la demostración? Acá tenemos K y acá tenemos K por R. Y la derivada de este señor, como esto es uno sobre el exponencial, sería uno sobre R. Y quedaría perfecto. Listo, entonces, ¿cómo sería la demostración de este? Nosotros queremos derivar esta que está arriba, ¿sí? Esto depende de T, sí. de T minúscula. Es este mayúsculo menos T, ¿cierto? Ah, sí, señor. Sí, ahí se me olvidó. Yo lo vi, pero se me olvidó mencionar. Sí, entonces,
espéreme un segundito porque si está como más en el asunto. Pero hay una pregunta ahí para derivar sobre T. Ese se deriva como sobre el T minúsculo, ¿cierto? Sí, sobre el T minúsculo. Ok. Entonces ya hay más expresiones y está más heavy un poquitín. Un poquitín. Entonces, veamos esta segunda. Esta segunda, mm, intuitivamente pareciera que solamente quedara determinada por esta, ¿sí? Porque digamos cuando se acaba la acción, eh, pues pareciera que sí, digamos, habría que ver esta raíz, qué sucede, qué pasa con la derivada, pero pareciera que quedara determinado con esto. Entonces nosotros vemos que si, a ver, la concavidad, acá tenemos la pérdida. Entonces, si da negativa, va hacia abajo, y si da positiva, da hacia arriba. Negativa habría un, perdón. Negativas. Si la pérdida fuera positiva, si la pérdida fuera positiva, esta segunda Eso. derivada dice que es concavidad hacia arriba. Y si la Ujú. pérdida fuera negativa, la concavidad es hacia abajo. Mm, Luego, luego, aquí habría una mínima ganancia, porque la pérdida es grande, y aquí habría una máxima ganancia, porque acá la pérdida es negativa, pérdida positiva, pérdida negativa. a Entonces, ver si por lo eso, entendí. O sea, cuando la concavidad es positiva, o sea, la derivada es positiva, es sí, una concavidad hacia arriba y eso indica un mínimo. ¿Sí? un mínimo, ajá, y la otra indica un máximo, porque la concavidad, porque la concavidad es negativa, sí, y intuitivamente dice que esto es negativo, pero esto es positivo porque está dentro del intervalo, una exponencial es positiva, entonces este termina siendo negativo, la función de pérdida. Entonces, ¿qué quiere decir? Negativo la función de pérdida es que Ujú. es máxima ganancia, Que es un porque máximo. o sea, entre más baja la pérdida, más alta la ganancia. Y entre más Y alta la pérdida, más baja la más gana. baja la ganancia. Es algo como una especie de inversamente proporcional. ¿Listo? Ok, listo, ahí vamos bien. Ahí vamos bien, listo. Entonces ahora vamos a ver un poco lo que es la volatilidad. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Yo creo que tú tienes como más experiencia en esto. Sé que esto es muy común y tú lo has visto más que yo, porque ya hasta ahora estoy conociendo estos temas, pero sí ya he estado leyendo unas cositas y sí lo usan demasiado. Entonces, el precio de la acción no lo modelan directamente como el precio de la acción, sino que modelan el incremento de los logaritmos. Ya vamos a ver qué es lo que incrementan. ¿Qué es lo que modelan? Entonces, se modela lo que se llama las volatilidades. ¿Listo? Entonces, vamos a ver volatilidad. El log return, creo que es que le llaman algo así. ¿Es lo que? Sí, sí, sí. Log return, o sea, como el logaritmo de los retornos de Exacto. de la Por ejemplo, rentabilidad. acá el USUP el USUP, digamos, el USUP T es igual al logaritmo natural del precio menos el logaritmo natural del precio menos uno. Y esto, como la resta de logaritmos es la división, entonces es el logaritmo de la razón entre el precio en el futuro dividido el precio en el presente, o el precio en el presente dividido el precio en el pasado. No sé Ah, esa cómo. fórmula es interesante. Un segundito. Una pregunta, ¿cómo es que se llama la letra griega para la segunda derivada con Ah, respecto? buenísima pregunta que no lo dije. Entonces esa letra es la RO. Entonces son 4 letras. Hagamos un cuadrito antes de meternos a esto. Sé que lo usan Vale. demasiado ahorita. Si algo me charlas un poquito de qué se modela así, aparte de las acciones, de los precios de las acciones y de temas, se modelan varias cosas con eso. Entonces, hagamos un cuadrito de resumen. Crecimiento con cavidad.
Entonces, nosotros tenemos que esto con respecto a S sub t, con respecto a S y con respecto al tiempo. Entonces, nosotros tenemos que con respecto a S, la derivada de la ganancia con respecto a S, S es delta. La derivada de la ganancia con respecto a S al cuadrado, S es teta. No, gamma. Y ahora, la derivada de la ganancia con respecto al tiempo, S es Ese es teta. teta. Y ahora, la derivada de la ganancia con respecto al tiempo al cuadrado, ese es el que dejó. Ahí vamos súper, ¿cierto? Sí, ahí estamos bien. Acá se ve el crecimiento de la acción, el crecimiento de la ganancia con respecto al precio de la acción, y acá se ve el crecimiento de la ganancia con respecto al tiempo. Acá se ve si, cuando ya se empieza a estabilizar esta vuelta, acá lo que evalúa es si es ganancia o pérdida. ¿Sí? Si da negativa, entonces es ganancia, y si da positiva, entonces es pérdida. Porque va a proporcionar la función de pérdida y esto siguen los dos criterios de la primera y segunda derivada. Se analiza con el criterio de la primera derivada, se analiza con el criterio de la segunda derivada. Ok. ¿Dudas o clarito? No. No, ahí estoy claro. Por ejemplo, veamos este comportamiento teórico. Entonces, tenemos ese comportamiento y nos interesa evaluar en este tiempo. ¿Sí? Esto es el precio de la acción con respecto al tiempo. Precio de la acción con respecto al tiempo. Nos interesa ver cómo varía la ganancia con respecto al tiempo. Entonces, la ganancia es eso que se pagó al principio, entonces es mayor que cero, ¿cierto? Ahí. Sí. Ahora, si queremos evaluar la segunda derivada acercándonos acá, ahí, otra vez, entonces control Z. Si nos queremos acercar más hacia acá, la primera derivada tenderá a ser un qué, a tender a ser no Pues ser, acercando, cero. Entonces yo pues, miro a ver creciente. si es creciente, pero igual va acercándose a cero, o sea, va a ser positiva la primera derivada, pero va a acercarse a cero. Por el Sí. lado derecho va a ser positiva y todo porque va a ser creciente, pero va a acercarse a cero. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver si aquí estamos aproximándonos a un máximo o a un mínimo. ¿Listo? Local, lo que hace. Entonces, vemos, no, acá hay una ganancia, acá hay una pérdida, acá hay una ganancia, acá hay una pérdida, acá hay una ganancia. Vamos bien, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. Entonces, acá hay una ganancia. Vamos decreciendo, vamos decreciendo, vamos decreciendo y se jodió. Acá hay una pérdida. Ok. Entonces, a eso es a lo que nos ayuda. Nos ayudan los modelos de Black and Scholes a modelar los precios de las acciones con respecto al tiempo y a analizar esas tendencias, si hay ganancias, si hay pérdidas. Súper, ¿sí? Sí. Entonces vamos a ver volatilidad. Entonces, recordemos qué es volatilidad y ya por fin entendí más a fondo qué es volatilidad. Entonces, volatilidad no necesariamente es la varianza, ¿sí? Se asocia con la varianza, pero no lo es. Es la realización de la varianza, o sea, cómo esa varianza se ve, ¿sí? Esto es volatilidad, cómo esa varianza se mueve. Es una realización de la varianza. Por ejemplo, cuando uno tenía R de t es igual a desviación estándar multiplicada por Z de t, donde Z de t es un ruido blanco, ¿sí? Uno tenía que, si nosotros le sacamos esperanza a R de t, de hecho, saquemos la esperanza de R cuadrado de t, es igual a la esperanza de sigma de t cuadrado por Z de t cuadrado, y esto es igual a saco este porque es una constante, entonces saco el sigma de t cuadrado, y la esperanza de z de t cuadrado es la varianza de z, o sea, es 1. Entonces, la volatilidad
tiene como esperanza la varianza. Sí, pero no es la varianza. La volatilidad es la realización de la varianza. Esto, la variable aleatoria que tiene La asociada una varianza. volatilidad de la realización de la varianza. Exacto. Ah, o Sí, sea, el proceso de marcado para variabilidad. El proceso es un proceso estocástico, entonces definamos la volatilidad de una vez. ok. O sea, eso se puede interpretar no como o sea, como la desviación estándar, ¿sí? Más o menos. Como la realización, como el proceso estocástico que me hace ver la varianza, porque es que la varianza es una constante. Entonces, Ujú. RT lo que va a hacer es realizarme esa variabilidad. ¿Listo? Entonces, es un proceso estocástico que, em, que es un proceso estocástico que, ¿cómo sería? Que expone o que, ¿qué palabra, qué buen conector sería? La- Representa. y como que realiza, eso, Ajá. realiza la varianza. Entonces yo tengo acá esto. Voy a estimar sigma cuadrado. Esto es un número, pero Sí. esto es una variable aleatoria de ruido, de cómo el ruido se me modela. Ujú. Entonces, por eso hago un truquito, un truquito. Resulta que un ruido blanco, pues no, es de media serie y varianza uno, entonces no hay lío. Si yo lo multiplico por la varianza, esto es una realización de la varianza, porque me va a dar un proceso estocástico con esa variabilidad. ¿Ya? Sí. Eso es la volatilidad. ¿Listo? Sí, La sí. volatilidad es un proceso estocástico y por eso se modela. Por ejemplo, cuando uno modela los modelos ARCH y ABC-GARCH, todo el abecedario GARCH, toda esa vaina, todos esos modelos, eso es como yo modelo el proceso estocástico, que es la realización de la varianza, de la variabilidad, Mm, en mm. una Y serie de tiempos. una realización es como una caminata aleatoria, entiendo, o sea, como una gráfica, como una Sí, gráfica de tiempo. por ejemplo esto. ¿Sí? Esto tiene tendencia, ¿sí o no? Esto es estacionario. Y pues sí, ¿no? Es Estacionario. estacional. Estacional no tiene cara. Estacionario, pues que como que va ampliando el margen, como el periodo, ¿no? En el que baja y sube Ah, entre bueno, aumenta el periodo, sí, tienes razón. los picos. Pues no Pero sé, estacionario. estacionario, pareciera que tuviera una tendencia a esto. Yo le podría asignar como una función así, un seno creciente. Sí. El seno creciente es este, mira, f de x, por ejemplo, es igual a x seno de x. Entonces, a medida que voy graficando el seno, voy creciendo a razón de x. Ujú. Entonces, ese es el seno creciente. Y ahí tiene una tendencia. Si yo le quito la tendencia, entonces voy a tener mi proceso, solo la volatilidad, la variabilidad, la varianza. Esta es la volatilidad. RT llamémoslo. Sí. Ya acá quitándole, o sea, le quito la Lineal, tendencia. o sea, haciéndole diferenciación, ¿no? Sí, puede ser diferenciación o quitándole la tendencia. Por ejemplo, acá sería x de Ah, t le resto el seno. menos el modelo de t. Le resto el modelo, exacto. Entonces me queda algo con media cero porque el modelo es la media. Modelo la media. Entonces, esto es lo que se llama la volatilidad. Entiendo. ¿Sí? Es la realización de la variabilidad. Una realización de la variabilidad. Y esto lo modelo ahí sí con una varianza. R de t es igual a sigma de t por un ruido blanco. De z de t es 0,1. Eso es lo que uno hace. Entonces la Ok, volatilidad es un qué? Un proceso estocástico que es la realización de la variabilidad. ¿Listo? sí, listo. Listo. La realización de la varianza. De la variabilidad. ¿No? Bueno, entonces, otra cosa de la fórmula de Black and Scholes es que solo depende del precio
inicial, de la razón y de la varianza. Y solo depende de esos tres factores. Entonces, una observación es que el modelo de Black-Scholes solo depende de el precio inicial de la acción, el precio inicial de la acción, el precio actual de la acción y la varianza. Esas cosas que dependen nomás. O sea, precio inicial de la acción y la varianza, ¿sí? Y la varianza y la razón. Ah, bueno, y el tiempo en que se compra el contrato. Mm, claro. El, Ah, sí, 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 la claro. ganancia en Que términos tiene del como cuatro variables. entonces tiene el precio en el tiempo T. Tiene Ajá. la función de conexidad de ganancia menos K, que es el precio inicial. Y a la menos razón de interés en el intervalo de tiempo que vamos, o sea, T que dura el contrato menos T, por la función de conexidad de la función de pérdida. Entonces, entonces, nosotros vemos que este señor solo depende, bueno, y estos phi1 de 1 y phi de 2, ellos dependen de la varianza, entonces depende. Esto depende de K, depende de R, depende de T y depende de sigma cuadrado. Son las cuatro cosas que se necesitan para meter al modelo de Black-Scholes. Entonces, la varianza hay que estimarla. Esa es, digamos, como la única que no es, no. Por ejemplo, el precio inicial de la acción, ese sí se define, la razón de interés se define y el tiempo del contrato se define. Pero la varianza, esta varianza hay que estimarla con datos históricos, puede ser. ¿Sí? Entonces, el modelo obviamente no va a ser algo exacto, no se va a comportar como el precio de la acción, pero sí va a ser un modelo que me ayuda porque pues va a tener una estimación de la varianza. La idea es que esa estimación de la varianza venga de procesos pasados de precios de esa acción. ¿Listo? Uno, ¿cómo puede modelar esa o cómo puede estimar esa varianza? Haciendo un proceso de volatilidad. Porque la volatilidad no es la varianza, pero necesita una varianza. Y lo que yo quiero estimar es esa varianza. ¿Vale? Para modelar mi volatilidad. Vamos súper, ¿sí? O sea, Sí, ya este entendemos Luis el sigue. problema. O sea, se utiliza Pero, la fórmula de Black-Scholes para sacar estimar la varianza. exacto, necesitamos estimar la varianza para poder tener un modelo determinado de la cancha. ¿Qué tú quieres? Tú quieres modelar tu acción, ¿cierto? Entonces, ese es el fin. Tú quieres modelar tu acción, ¿o no? Sí, claro. Entonces, tú quieres modelar tu acción, necesitas precio inicial de la acción. ¿Lo tienes, sí o no? Sí. Razón de interés, pues me imagino que te la darán al 5%, al 2%, no sé. Esa te la dan, ¿cierto? Ujú. Sí, El tiempo de contrato también te lo dan, ¿cierto? sí. Pero la varianza te la dan. No, eso no sé. No, No la tengo. exacto. Entonces toca modelar, estimar la varianza. Ese es el problema. ¿Listo? Ya teniendo estas cuatro cosas, tú ya puedes meterlo en esta formulita, hacer simulaciones, ¿sí? Una simulación, dos simulaciones, tres simulaciones, y viendo cómo va a ser el comportamiento de la acción, y decir si es favorable o no bajo el modelo de Black-Scholes. Pero necesitas estimar la varianza. Entonces vamos a ponernos a esa tarea. ¿Listo? Vale. Esa es la tarea en la que nos vamos a poner en ese momento. Entonces, ¿cómo vamos a estimar la varianza? Viendo y evaluando volatilidad histórica, ¿vale? ¿Listo? Ya Ok. vamos a ver una serie de tiempo de volatilidad y vamos a estimarla. Vamos a estimar la diferencia como lo estimamos en, en el caso de procesos estocásticos en tiempo discreto, que son las series de tiempo, con los modelos ABC-Garch. Vamos a usar otros métodos diferentes porque estamos en un proceso estocástico a tiempo continuo. Entonces, vamos a hacer una estimación completamente diferente, ¿vale? Vamos a hacer una estimación iterada de la varianza
y esa estimación iterada se enmarca frente a un método que se llama el método de Newton-Raphson. No sé si lo has escuchado. Sí, ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Si lo habías escuchado, ¿sí? sí, más o menos. Entonces No vamos a recuerdo, empezar. pero sí lo he escuchado. Volatilidad. Entonces, nosotros queremos estimar la varianza. Y eso es lo que queremos estimar. Queremos estimarla como sea, la varianza. ¿Qué ocurre? Resulta que en los precios de la acción hay un método que nos ayuda demasiado y es que nosotros vamos a tener precios históricos en N más un tiempo. ¿Listo? Entonces, sea N más un observaciones de precios de la acción históricos. Entonces, nosotros tenemos N más un precios de la acción. Ese es el primer paso, tener N más un datos. O sea, tenemos S sub 0, S sub 1, hasta S sub N, que son N más un observaciones. El segundo paso, ¿sí?, es realizarlo, ver la realización de ese, al final de ese tiempo, ver la realización. Entonces acá tenemos S sub 0, S sub 1, hasta S sub N. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Estos son variables aleatorias, ¿cierto? Y estos ya son observaciones. Uno en la realidad que tiene variables aleatorias, observaciones. Las observaciones, sí. Observaciones. Y lo que uno en la teoría usa es las variables aleatorias para poder llegar a estimación con las observaciones. Pero uno usa las variables aleatorias en la teoría. Bueno, ¿qué más? Tenemos una tercera cosa muy importante y es que los tiempos, los intervalos de tiempo, la idea es que sean los mismos, ¿listo? La longitud de intervalo de tiempo la vamos a denominar tau. Tau, longitud de tiempo. La idea es que sea la misma longitud de tiempo. ¿Listo? ¿Cómo Entiendo. vamos? ¿Súper? Y sí, estoy bien. Entonces, vamos a ver si nosotros asumimos el, esta nueva variable UDT, que se usa mucho, ya vamos a ver por qué se usa demasiado. Vamos a ver teóricamente por qué se usa demasiado. Sin embargo, a nivel práctico, pues debe también dar una razón, no sé si sea la misma. Resulta que si nosotros tomamos este proceso estocástico, nosotros vamos a tener que este señor va a ser un movimiento, un movimiento browniano geométrico. Ya recordamos qué es eso, movimiento browniano O sea, geométrico. la UDT, la La UDT, variancia, no, la diferencia entre entre los los lugares. retornos. Los retornos, ¿sí? Ujú. Los retornos que son. Eh, pues la rentabilidad, como la diferencia entre el precio anterior y el actual. Entonces, como si el precio, o sea, por ejemplo, que me dé 105%, o sea, que el precio actual sea 105%, o sea, 5% veces más, 5% más Ah, alto que el precio sí. anterior. Ese sería el retorno.
Oiga, sí. Ahí uno aprende más. Este sería el retorno, que es la proporción. Si es mayor que uno el retorno, entonces estoy ganando. Aunque el logaritmo nos queda entre, a ver, el logaritmo nos queda entre cero. Uf, qué chévere. Sí, ya entendí. Este es el retorno. Sí, señor. Y ahorita vemos por qué tiene sentido que ese sea el retorno. Resulta que el logaritmo tiene algo muy interesante. Y es lo siguiente. El logaritmo va de esta manera. Acá es uno. Entonces, con uno quiere decir que el precio, esto es igual a uno. O sea que la ganancia fue cero. Ahora, si este es más pequeño y si este es más grande, quiere decir que hay pérdidas. Y entonces quedaría menor que uno. Y menor que uno me da un número negativo. O sea que el Sí. retorno es negativo. Si es mayor, quiere decir que hay ganancias. Luego el retorno es positivo. Está Mm, perfecto modelarlo como perfecto esa modelación. O sea, está perfecto la modelación del retorno como logaritmo. Excelente, ok. excelente. Porque de hecho no había caído en cuenta, pero esto es lo que se denomina razón de riesgo. ¿A razón de riesgo? También, sí, señor. En los modelos lineales generalizados, eso se denomina como razón de riesgo y no había caído en cuenta. Pero bueno, hasta ahorita caí en cuenta. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Listo, ya tenemos entonces sí los retornos. Ya voy también metiéndome en el asunto. Claro, y los retornos también son estos, son las diferencias, estos son los retornos, estos de acá abajo, lo que nosotros estamos modelando Sí. como volatilidad, esos son los retornos. Ok. Tengo acá la ganancia o la pérdida con respecto al modelo. Entonces, exacto, tenemos los retornos. Y resulta que los retornos va a tener algo genial, y es que eso va a ser un movimiento browniano geométrico. ¿Qué era un movimiento browniano geométrico? La solución de la ecuación diferencial estocástica, la derivada con respecto a x de mu, perdón, de x sub t con respecto a t más sigma x de t, mu x de t con respecto a t más sigma x de t con respecto al movimiento browniano. Y si te acuerdas, Sí. la ecuación de Black and Scholes era esta misma, más sigma, precio de la acción con respecto al proceso de Wiener. Entonces, lo interesante es que los retornos se pueden modelar de esa manera, ¿sí? De un movimiento browniano geométrico. Un movimiento Ujú. browniano geométrico es esta ecuación diferencial. La solución de esta ecuación diferencial es el movimiento browniano geométrico. Esa es la ecuación diferencial estocástica que caracteriza un movimiento browniano geométrico. Si te acuerdas de esta ecuación, esa la estudiamos y llegamos a que la solución efectivamente era la fórmula de Lacan-Scholes. Ok. Esa la vimos. Si más o menos te acuerdas por allá hace ratico. Sí, que se solucionaba con la fórmula de Ito. Exacto, se formulaba con la fórmula de Ito. Entonces, lo que ocurre es que se puede hacer o sea, ese sub t es un movimiento browniano geométrico. Por lo tanto, si nosotros sacamos las diferencias de los logaritmos, eso ya me va a retornar una especie de movimiento browniano, si le sacamos esos logaritmos, porque estamos devolviéndolo. Acuérdate que esto nos daba e a la st, no sé qué, por k, por st, más, bueno, lo que es la fórmula de la función. Y esto no es un proceso, un movimiento browniano. Sin embargo, si nosotros nos retrocedemos con los logaritmos, porque eso acordémonos de que eso es un exponencial, si nos retrocedemos, llegamos a una especie de movimiento browniano. Sin embargo, no nos vamos a retroceder del todo, solo vamos a retrocedernos un poquito, vamos a sacarle el logaritmo de acá, y esto va a distribuir normal
con media. La razón por el tiempo, o sea, la diferencia entre tiempos que yo estoy observando, que lo demarco como T, como tau, perdón, como tau. T es el tiempo de contrato, ¿no? Como tau, y sigma cuadrado por tau, ¿sí? Que es la diferencia entre tiempos. Entonces, Entiendo. la esperanza es R por tau, que R es la razón de interés, y sigma cuadrado por tau, que sigma cuadrado es la que yo quiero estimar, ¿no? Ok, sí, estoy anotando la fórmula un segundito. O sea, eso se distribuye de forma normal. De forma normal. Porque lo que estamos haciendo es algo que era Ah, movimiento browniano geométrico, sacándole logaritmos para que me vuelva algo que quede parecido al movimiento browniano, que ese sí es normal, pero no me voy a mm. devolver del todo. Entonces me queda con estos parámetros. O sea, queda multiplicando por tau. Y tau es una Ajá, diferencia. que queda exacto. No, Una pregunta muy importante. ¿Estos parámetros dependen de T minúscula? eh, voy a mirar un segundo. Este de acá. Oh, uy, el tau, yo no sé. ¿El tau No, qué significa? el tau es la diferencia entre los tiempos de S sub t y S sub t menos 1. Por ejemplo, los quiero ver cada 3 meses, históricamente los veo cada 3 meses. Históricamente los veo cada 4 meses. O sea, es un Históricamente, valor estable. ese es un valor constante. Entonces, observamos que los parámetros de la distribución no dependen, los parámetros de la distribución de los retornos Ajá. no dependen de, no dependen de t. ¿Listo? O sea que, mejor dicho, U sub t distribuye normal R tau sigma cuadrado tau. ¿Ahí vamos bien o no? Porque pues esto es lo que definíamos como U sub t, el retorno. No, listo, y vamos bien. Y entonces todos los retornos tienen una distribución estacionaria. ¿Sí o no? O sea que, Mm, acuérdate que yo tenía N más 1 precios de la acción históricos. ¿Sí o no? sí. Esos N más 1 precios de la históricos, bueno, de hecho esto es un mayúsculo, porque estas variables no son. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener una muestra aleatoria, U1, U2, hasta UN. Ya no tenemos N más 1, porque este es el 1 menos el 0, 2 menos el 1, 3 menos el 2, N menos el N menos 1. Por eso yo pedía N más 1 precios históricos de la acción, para tener una muestra. Estos son independientes e idénticamente distribuidos, normal R tau, sigma cuadrado tau. Los retornos son independientes idénticamente, perdón, independientes no, pero sí idénticamente distribuidos, normal con R tau, sigma cuadrado tau, porque no dependen del índice ni del tiempo. ¿Sí vamos bien o no? ¿Por qué no son independientes ahí entre las dos? Porque, por ejemplo, U sub n, veamos quién es U sub n. U sub n es logaritmo natural de S sub n menos logaritmo natural de S sub n menos 1. El precio de la acción. Y U sub n menos 1 es igual al logaritmo natural de S sub n menos 1 menos logaritmo natural de S sub n menos 2. Entonces O acá sea, porque tenemos, están ligados, están ligados. ¿Sí? entiendo. Están ligados. O sea, no podemos, hasta el momento no podemos afirmar que sean independientes. Hasta el momento, porque sí van a ser independientes, pero hasta el momento no podemos hacerlo. Entiendo. Viene la siguiente afirmación. Aún no son independientes, que me fui hacia el futuro. Recordemos qué propiedad tiene el movimiento browniano. El movimiento browniano tiene incrementos independientes. Ujú. Ok. Luego,
Luego, ahora sí, bajo ese, hasta el momento demostramos que era igualmente distribuidos porque no dependían del tiempo, ¿cierto? Eso sí fue claro. Estos parámetros no dependen del tiempo. No dependen del tiempo. El tiempo minúsculo, ¿no? Eso T. Ujú. Ahora, lo que vamos a demostrar, lo que ahorita afirmamos es que como el movimiento uraniano tiene incrementos independientes, entonces ahora sí puedo dar la siguiente afirmación. Estos sí son independientes e idénticamente distribuidos. Pero el argumento, o sea, yo no podía afirmar de una vez que eran independientes. Porque de hecho, acá tengo S sub n menos 1 y acá tengo S sub n menos 1. Pero como estos son incrementos y el movimiento browniano tiene incrementos independientes, entonces por eso voy a tener que estos son independientes e idénticamente distribuidos los retornos. ¿Vamos bien o no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí, ahí vamos bien. Sí, vamos bien. Entonces, ¿qué es una familia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas? ¿Una qué? Eso lo definimos como una muestra, Eh, eh, muestra aleatoria. ¿Nos aleatorio. acordamos? Sí, Ok. aleatorio. Una muestra aleatoria de este modelo de distribución. Porque tengo n variables aleatorias de la misma distribución y eso es una muestra aleatoria. ¿Qué pasa? La realización de la muestra aleatoria MA es U1 minúscula, U2 minúscula, hasta UN minúscula. Y eso tiene como es una muestra aleatoria, tiene un estimador máximo verosimilitud para la desviación estándar. Y es la raíz de la sumatoria desde igual 1 hasta n de U sub i menos U barra al cuadrado sobre n menos 1. ¿Y eso por qué lo pude usar? Porque construí una muestra aleatoria. Bingo. Estimamos la que, Estimamos la... Uy, no, es el valor de la acción. la varianza. Por eso venga, coloquémoslo como S minúscula, para que no haya lío, no se confunda con la varianza. La varianza de los retornos. Ok, ya entiendo. O sea, queda todo definido Ajá, eh, ya, eh, con el valor de las U's, que son el log retorno. exacto. Ahora, ahí usando una aproximación de la ley de los grandes números, ley de los grandes números, la varianza original, la desviación original que queremos estimar, eh, S, que es esta varianza, sobre raíz de tau, que es el intervalo, esto converge cuando n tiende a infinito a la desviación estándar que queremos estimar. ¿Sí? Entonces, Ok. ¿cómo vamos a proceder a estimar? Ya tenemos una estimación de la varianza para los retornos. Ahora queremos estimar la desviación estándar del costo. Entonces, ¿cómo lo vamos a estimar? Vamos a usar el método de Newton-Raphson, que lo que dice es, yo quiero que una función que depende de sigma, de S, de K, de R y de T, restada con la ganancia, porque la ganancia es una función de esta señora, sea igual a cero, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. El método de Newton-Raphson lo que me dice es que coja un punto inicial. El punto inicial vamos a coger el de la ley de los grandes números. Vamos a coger ese punto inicial. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, iteradamente vamos a ir estimando la varianza que nosotros queremos. Entonces, ¿quién es sigma sub 0? Sigma sub 0 es S sobre raíz de Sí. tau, que fue la estimación por la ley de los grandes números. Pero esta no es tan buena. Vamos a perfeccionarla un poquito. La vamos a perfeccionar con el método de, eh, de el método de Newton-Raphson. Ok. El método de Newton-Raphson.
Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos que, bajo el método de Newton-Raphson, tenemos un punto inicial y tenemos esta secuencia. Sigma sub i más 1 es igual a sigma sub i menos la función evaluada en sigma sub i sobre la derivada de f con respecto a sigma evaluado en sigma sub i. ¿Listo? Ese es el método de Newton-Raphson, es un método iterativo. ¿Y que cuando voy a parar? Cuando los sigmas ya estén muy parecidos. Por ejemplo, este es un método que va de esta manera. Acá tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, y este es el número de iteraciones. Si nosotros vemos que al principio empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, y aquí empieza a parecerse demasiado, entonces paramos y ya decimos, ah, listo, ya encontramos un valor. Por ejemplo, este ya es muy cercano porque ya se está estabilizando. Y lo que él hace es de aquí llevarme acá, de aquí llevarme acá, de aquí llevarme acá, y acá ya empieza a rotar acá hasta que llega pues al al valor. máximo, al valor. Eso es lo que hace el método de Newton-Raphson. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? La derivada de f con respecto a sigma, ¿cierto? Recordemos que f es el costo de la acción, ¿cierto? Entonces, f depende de cuatro cosas. Sigma, S, K, R y T, ¿cierto? Todas las sabemos menos sigma y esa es la que queremos. Pero Sí. entonces nosotros derivamos en la función de costo con respecto a sigma y llegamos a esto. T menos tau, phi prima, eso con respecto a sigma, recordemos de que esta depende de sigma, por exponencial T menos R, Una pregunta, pero ¿cuál es la ecuación original de F? O sea, F es la de Black and Scholes. la de Black and Scholes. Ajá. Creo que acá lo estamos Ah, es que aquí estimando lo estamos con, derivando con, con respecto a sigma. Entonces, la parte que depende con respecto a sigma es la primera. Y como sigma no está explícito, sino en la función phi, entonces por eso le colocamos acá phi prima de Ok. 1. Y empezamos a iterar, entonces sigma sub 0, que es s sobre raíz de tau. Podría Luego, devolverse un poquito, mira claro que sí. eso, ahí, Sigma sub listo, 1, ya. sigma sub 2, sigma sub 3, y así hasta que se parezcan mucho y lleguemos al sigma estrella, que ese es el que nos faltaba. El sigma estrella es el que nos faltaba. Uno puede ser chambón y dejarlo hasta acá. Ya estimó la varianza de los retornos y lo dividió sobre raíz de tau. Listo, dejar hasta aquí. Pero si uno es riguroso, uno puede perfeccionarlo con el método de Newton-Raphson. Y ya tendríamos todas las herramientas para, Ahí no le entendí lo que dijo, ¿lo puede perfeccionar con qué? con el método de Newton-Raphson. O sea, este es el estimador de la varianza. ¿Sí? Sí, Porque es una muestra aleatoria y esa es la varianza de una muestra aleatoria. Pero sí, uno puede coger ese como sigma sub 0 e ir aproximándose cada vez más con el método de Newton-Raphson, ¿sí? Perfeccionándolo, puliéndolo. Eso uno lo puede oh, hacer. súper claro. ¿Qué ocurre? Eh, ya tenemos todas las herramientas, porque nosotros teníamos desde un principio, a ver, desde un principio teníamos, yo te había dicho, nosotros tenemos el precio inicial, la razón, el tiempo, y la varianza no la tenía, entonces toca estimarla. Pues la estimamos. ¿Listo? Y lo que se hace es con la volatilidad y los retornos del precio de la acción. ¿Listo? Ok, Retornos del precio de la acción que se modelan de esta manera, no son los retornos directos, sino son estos retornos que me ayudan primero, que son coherentes, ¿cierto? Son coherentes porque si ujú, gano, entonces es positivo y si pierdo es negativo. Es coherente ese retorno. Pero ujú, lo segundo es que es como devolverme del movimiento browniano geométrico, que es la solución a esta ecuación diferencial estocástica que se hacía con la fórmula de Lito. Pero si nosotros vemos, este señor que es el retorno, distribuye igualito. Y acá tenemos que su varianza es sigma cuadrado por tau.
Entonces, ¿qué toca? Sí. Dividirlo sobre raíz de tau para que me dé sigma. Es por eso que Ah, nosotros bueno, se divide, ajá. Pues es que se porque no, divide sobre por raíz de... raíz de tau. Ajá. Porque nosotros Ah, tenemos sigma cuadrado por tau, pero yo quiero sigma mm, cuadrado. Lo que yo estimo con S, yo estimo sigma sobre raíz de tau. Entonces lo que hago es pasar a dividir. Por eso es que tenemos que S sobre raíz de tau converge a sigma, que es el que nosotros queremos. entiendo, entiendo. Y ese es el punto. Bueno, aquí yo puedo detenerme. Ah, listo, lo estimé. Pero yo puedo ir más allá. Yo puedo perfeccionarlo con el método de Newton-Raphson. Y ya tendría todas las herramientas para, por ejemplo, te dan un precio de la acción inicial, te dan el precio de la acción en el tiempo T, ya tienes el precio de la acción en el tiempo T, digamos en el tiempo cero, pues es el mismo K, a ver cuánto va a crecer o va a crecer. Te dan el tiempo de contrato, te dan la razón y estimas la varianza. O sea, tienes un sigma estimado. Esto lo reemplazas en la fórmula de Black-Scholes, que es un proceso estocástico, y haces simulaciones. Esas simulaciones lo que van a hacer es simularme el contrato europeo. Ah, Es- entiendo. O sea, uno tiene todos los datos menos la varianza. Uno primero estima la varianza y ahí sí mete la fórmula de Lacan-Scholes para sacar. Ajá, ya tenemos todo. O sea, ya construimos toda la teoría de Black-Scholes. Esa es la teoría de Black-Scholes. Terminamos. Ahí ves, No, es súper claro. ahí ves, ¿sí? Listo. Hagamos Perfecto. un recorrido rapidito, rápido, Vale, que vale. nos contextualice todo lo que hemos visto. Entonces, bueno, vimos contratos europeos, esto no lo vimos, modelo binomial no lo vimos, modelos discretos tampoco, modelos continuos. Entonces, nosotros vimos el movimiento browniano geométrico, ¿cierto? La solución del movimiento Sí, browniano geométrico, vimos cuál es la solución, pero necesitamos corregirlo, ¿cierto? Porque esto es algo que solamente da ganancias, ya. ujú, Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? Con la fórmula de Black and Scholes, ¿vale? Entonces vamos para eso. Bueno, acá se definía volatilidad, acá veíamos algunos procesos de no solo de acciones, sino de portafolios. Entonces veíamos algo de portafolios y empezamos a corregir. Lo que empezamos a hacer fue hacer unas correcciones bastante fuertes para que esta ecuación de principio tuviera la sí, corrección y se pareciera lo más posible, o sea, se pareciera al modelo europeo, pero ya con una función aleatoria de pérdida y una, perdón, una mm, función aleatoria de ganancia y una función aleatoria de pérdida. ok. Eso lo enunciamos el teorema, dijimos quién era de uno y de 2 que dependían de sigma, y es que dependen de sigma, por eso, Ujú, exacto. No, originalmente esto tú ves que no depende de sigma, pero el de uno y el de 2 dependen de sigma, porque son la sí. pérdida y la ganancia. Y la pérdida y la ganancia tienen un ruido, y ese ruido está dado por la variabilidad. Entonces, bueno, la demostración no la saltamos. Una pregunta, cuando usted estaba mirando la vez pasada la demostración de Lacan-Scholes, ahí dijo que había algo de que se hacía con Tiempos de algo, paro, con, ¿cómo? con tiempos de paro. Por Oh, tiempos de parada, que eso no lo habíamos ajá, visto. eso nosotros no la hemos visto, no sé si con el profe lo vieron. Eso tiene No, bastante teoría. o tal Entonces, vez sí, pero yo dije, voy a saltarme la demostración porque el tiempo no sí, nos da. tiempos de parada, voy a anotarlo. El tiempos de paro o tiempos de parada. Y entonces nosotros veíamos, bueno, veíamos la fórmula de Black-Scholes, vimos una aplicación, vimos que ya, pues, ya nos quedaba totalmente construida para el formato europeo. Analizábamos este ejemplo y veíamos que la función de ganancia es 59% y la de pérdida es 46%. Entonces, sí era Ay, no, rentable, sí, sí, sí. sí era rentable. Y bueno, oye, o bueno, la vez pasada empezamos a ver cómo ver si la ganancia crecía o decrecía con respecto al precio. Mm, vimos la segunda derivada, vimos la primera derivada, la segunda derivada con respecto al tiempo y empezamos a ver volatilidad, que es lo que nos hace falta para tener caracterizada la fórmula de Black-Scholes para modelar precios de acciones.
Y eso es. Ah, no, listo. Ya, ahí está, chévere. Una pregunta, y ahí lo del, o sea, el paper lo alcanzamos a mirar como por encima, el de Sí, 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 sí. Lo que el paper nos dice, ahí no mete las nada de diferencias estocástica. parciales. Eh, Sí, sí, sí. eh, un segundo. Un segundito, ¿dónde es que está el? Entonces, ¿el qué? El artículo nos habla del método de la generalización del método de Euler, no sé cómo es que lo llama, el método de un man. Voy a ver cómo es que lo llama, que lo tengo abierto. De acá. Y se cerró. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjame busco rapidito el artículo. Y Vale. lo que hace es generalizar el método de Euler. El método de Euler es un método de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y lo que hace es generalizar. Ese es el método en diferencias finitas para ecuaciones diferenciales parciales. Es como encontrar un bosquejo de la solución de la ecuación diferencial, una especie de aproximación adecuada, de aproximación adecuada. Eso es lo que es. Igual vamos a ver la parte univariada y la parte multivariada, que es lo que expone ahí. Igual yo envié ya unos artículos en donde sí expone el método de diferencias finitas para ecuaciones estocásticas, o sea, mete la parte estocástica. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, vamos a proceder. No sé si le parece hoy ver la parte del artículo y después vemos lo otro. O sea, como para terminar el artículo. Sí, es que el Eh, artículo lo que me hace es ponerme las ecuaciones diferenciales parciales solucionadas sí. por el método de ecuaciones en diferencias finitas, pero frecuentistas, no aleatorias. Mm, ok, eso suena interesante. No, pues peguémosle un repaso. Es que igual ya, o sea, toca entregar el proyecto como el lunes, festivo. Entonces es como para mirar bien de qué se trataba el paper, porque pues yo lo leí, pero sí estaba algo heavy entender las ecuaciones, como para entender el proceso que se utilizó. No. Y ya, bueno, ya después me toca a mí buscar la parte de cómo se aplica en finanzas, que espero que no me dé tan duro. Pero aquí es solo entender el El paper. método de Craig-Nicolson. Sí, así como un resumen. Bueno, entonces, nosotros tenemos la ecuación del calor. Entonces, tenemos varias ecuaciones en derivadas parciales. Estas ecuaciones en derivadas parciales tienen unos métodos muy interesantes. Tienen unos métodos para resolver por trazas, unos métodos muy interesantes, que acá no se centra porque lo que quiere acá es resolverlo por métodos numéricos. Y lo Sí, que, lo que hace es introducir el método de diferencias finitas. El método de Craig-Nicolson es la generalización del método de Euler univariado. El método de Euler univariado lo que hace es aproximar, basado en el polinomio de Taylor, ¿sí? ujú, Basado en el polinomio de Taylor, lo que hace es ir aproximando por la mejor recta, ir aproximando la función. Eso es lo que hace el método de Euler. Entonces, ok, lo que nosotros queremos es la generalización de ese método. Acá lo que explica es qué es una diferencia finita, qué es eso de diferencias finitas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros, para una ecuación, nosotros tenemos que la primera diferencia es igual a m por la segunda diferencia más 1 menos ujú. m por la segunda diferencia, pero en el siguiente punto. Ok, Y o sea, eso es una derivada con el momento diferencia, anterior. una diferencia. Esto no es una derivada. Entonces,
Bueno, Ah, y ese metámonos, de X de abajito, ese no quiere decir derivada. este quiere decir diferencial, diferencial de teta y diferencial de x. Derivadas, sí, derivada parcial las hace normalitas como la derivada parcial normal y derivadas ordinarias casi no se ven. Entonces, el Ok. diferencial lo vamos a ver, o sea, la diferencia finita la vamos a denotar como delta t, donde delta t es un expresor pequeño, 0.001, digamos, cosas de ese Ah, es un tipo. número, sí, Es es un un número. número, es un número, es Listo. una diferencia finita. No es Ujú. una diferencia infinitesimal como lo pasan las derivadas, es una diferencia finita. Entonces vamos Ok. a introducir ese concepto de diferencias finitas. Luego vamos a ver qué es con la generalización del método de Euler, qué es lo que hace para construir acercamientos del polinomio, cómo es que se lee esto, esta cuadrícula, porque esta cuadrícula lo que hace es, acá tengo los tiempos, acá tengo los X, y quiero ver cómo es F, cómo se comporta F. Ah, o sea, F sería T, o sea, serían las tres dimensiones, ¿no? Ajá. Bueno, Sí. sí hay tres. Está el tiempo, la posición y pues la F, que es el calor. En este caso es el calor de una varilla. ¿Qué se tiene? Ven, nos contextualizamos un poquito para entender un poquito el artículo. Pero bueno, hasta aquí clarito, ¿cierto? Estimamos la Sí, varianza. súper claro. Bueno, ahora cambiemos de tema un poquito. Vamos a meternos ahora con ecuaciones en derivadas parciales por el método de diferencias finitas. Pero primero hay que contextualizarnos en qué se usan las ecuaciones en derivadas parciales. La fórmula más famosa es la fórmula del calor. Nos dice que la derivada del calor con respecto al tiempo es proporcional a la aceleración. Entonces, a la segunda derivada del calor, perdón, a la segunda derivada del calor con respecto a la posición. Esta es la derivada del calor. Este más se llama la derivada del calor de Euler. No sé, tantas cosas que ha hecho Euler. Pero bueno, esta es Ah, la ok. función, la ecuación de calor. ¿Sí la conocías? No, la verdad no me acuerdo mucho de termodinámica. Y la ecuación de calor lo que hace es, tengo una varilla, la caliento, esa temperatura inicial es el punto, la caliento, entonces acá tengo que F evaluada en cero y en la posición cero, el tiempo cero y en la posición cero, es la temperatura inicial, T sub cero. O bueno, en este caso la estamos llamando F sub cero, la temperatura del punto inicial. Pero tenemos otro punto, por ejemplo acá, F en el tiempo cero, en la longitud L, pues es cero porque en un principio no llega calor ahí. Entonces lo que se modela es cómo este calor con respecto al tiempo y con respecto a la posición, digamos, estamos en este X. Por ejemplo, Ok, este X pues va a tener una temperatura cero en el punto cero, en el tiempo cero, porque hasta ahora lo estoy calentando. Pero este X sí. en el tiempo 2 va a tener otra temperatura, ya empieza a propagarse el calor. Mm, y es Entonces, diferente a otro X más uno o X más. Ah, claro, sí, entonces sí, el calor de la varilla va a depender tanto del tiempo como de la posición. Entonces es una función de dos variables, ¿sí? entiendo. Es una función, el calor de la varilla es una función de la posición y del tiempo. De hecho, casi siempre se coloca T. Ok. El calor es una función de la posición y el tiempo, y es claro, ¿cierto? Ujú. Sí, súper, súper Es claro. función del tiempo, ay Dios santo, del tiempo y de la posición. Entonces, acá tenemos un X y ese X va a tener una temperatura diferente. Apenas se enciende el mechero acá se le prende candela a esta vaina, Ajá, va a ser muy diferente a en 2 minutos. En 2 minutos ya va a estar más caliente, ¿es cierto? sí. Entonces,
Lo que nos dice acá es que la velocidad con la que se propaga el calor con respecto al tiempo es proporcional Ujú. a la razón de la posición, ¿sí? La razón al Ok. cuadrado de la posición. Esa es la Ya. fórmula de calor de Euler. No sé si acá la vemos, pero a ver. Esa es la que coloca al iniciar el paper. Coloca varias, coloca la de Poisson. Eh, esa es Ah, o sea, hay la, diferentes esta es tipos de la del calor. calor. Mira, Mm, esta. Si nosotros pasamos este restar a sumar, nos queda la ecuación que ahorita teníamos abajo. Esta es de la de calor. Esta es ah, una ok. generalización de la del calor y pone Mm, mm. una función. Entonces se llama la ecuación de Poisson. Y wave, esta es la ecuación de viento. ¿Sí, wave es viento o qué es esto? Son ondas. Ok, no conocía. Ah, la ecuación de onda. Mm, Esta es una ecuación de derivadas parciales. Esta es bien interesante. Pero en derivadas parciales, digamos que pues digamos, el estudio que se hace básico de ecuaciones en derivadas parciales son estas cuatro, más mm, énfasis mm, en la ecuación del calor, esta, la que mm. ya te decía de la varilla, y la ecuación de Poisson, que es Ah, una ok. que es, esto también se puede decir como el lagrangiano es igual a una función. ¿Qué es el lagrangiano? La suma de las derivadas cuadradas parciales. Ok. Entonces también se puede ver así Ah, como el perfecto. lagrangiano. Así en notación la puedes encontrar la derivada, la ecuación de Poisson la puedes encontrar como, no, esto ya es así. O creo que sí es como así, igual a una función que depende de x y de y, donde este señor es la segunda derivada de f con respecto a x más la segunda derivada de f con respecto a y es igual a una función. Ah, ahí el Es triángulo invertido, ¿qué significa? el lagrangiano. Ah, ya, ya. Ok. Voy a anotarlo Y si aquí. tú ves, el lagrangiano es este señor es simplemente el operador derivada. ¿Cómo es que es el asunto? Espera a ver. El lagrangiano es el producto punto entre los dos operadores, entre nabla y nabla. ¿Quién es nabla? Nabla es derivada de f con respecto a x, derivada, perdón, diferencial con respecto a x, diferencial con respecto a y. Ese es nabla, que es el para el gradiente. Mm, Y el otro nabla es derivada con respecto a x, derivada con respecto a y. Si yo hago este producto punto, me da derivada al cuadrado con respecto a x al cuadrado más derivada al cuadrado con respecto al cuadrado. Si yo lo multiplico por f, me queda efectivamente la segunda derivada de f con respecto a x cuadrado más la segunda derivada de f con respecto a y cuadrado igual a la función u de x y. Por eso es que este señor se denomina como nabla cuadrado de f, porque de hecho es nabla cuadrado de f, donde cuadrado indica que es producto punto. mm, ok. Listo. Listo. Ok, no, listo. Pues hasta ahí me quedó claro. Muchas gracias por el tiempo. Sí, entonces pausamos ahí, ¿sí? Ujú. Ah, Sí, listo. Listo, no hay problema. sí. Entonces terminemos la clase acá, a ver qué Entonces, tal. espérame un segundito, la pauso. Ay, ¿cómo se pausa ahora? Se me olvidó. Ya, Ah, creo que sigue grabando. pausa, stop. Y, y ahora pausa, stop. Creo que ya lo pausé, ¿no?